Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en este segundo domingo del tiempo ordinario. Los saludamos a todos y a cada uno de ustedes. Hoy los estoy saludando desde la sala de escucha. Recuerden que el Padre Jorge tiene habilitado este recinto para venir a conversar con él, que usted sienta la necesidad de que lo escuchen, de recibir una orientación y un consejo. Separa su cupo con el Padre Jorge y él con mucho gusto los atiende a la disposición del tiempo de él por el trabajo que realiza en la parroquia. Ahí hace un campito y los atiende el Padre Jorge. Padre Jorge, bienvenido. Gracias, pero les amplío el comentario suyo. La escucha no tiene límite. Entonces, por eso yo doy una cita y separo hora y media para escuchar a las personas. Y en verdad que es una terapia muy buena. Yo en estos pocos meses, llevo como unos 10 meses tal vez en la escucha, veo muchos frutos, y donde el Espíritu Santo de verdad actúa y mueve a las personas a que reflexionen. O muchas veces están atascadas allá, o estamos atascadas, porque es que hoy ¿quién nos escucha? Nadie. Sí, señor, no hay ese tiempo, no hay ese espacio. Y muchas veces uno no puede dialogar esas cosas con la persona que convive, porque pues acaba de desbaratar lo que está mal. Claro, porque no hay o lo consenso. Que está regular. Uh-huh. No solo porque no hay consenso, sino porque son cosas que uno muchas veces tiene duda o cualquier otra cosa que no es conveniente que el otro le vaya a aconsejar, porque eso es imposible, ¿no? Claro, se necesita el interlocutor. Sí, y un interlocutor que tenga dos características. La primera, que sea totalmente ajeno a la problemática que trae el que quiere ser escuchado. Y otra, que tenga absoluta reserva. Absoluta reserva. Sí. Importantísimo. Y también, pues, poco de experiencia, ¿no? Claro, en sacar esto, porque a veces el que aconseja sí. no es el que pierde, sino el que recibe el consejo sí. cuando es malo. Cuando sea mal, sí. Cuando sea mal. Bueno, Padre Jorge, ¿cómo le fue en el retiro? ¿Cómo les fue en el retiro? Pues bueno, es que eso suena a manada, ¿no? A cada quien le va según la disposición que tenga. Que llegue. Sí, eso sí. Porque es que el predicador no es el que hace el retiro, sino nosotros. Ajá. Pues yo pienso que me fue bien. Bueno, que me interpeló muchas cosas. Padre, estamos en inscripciones para la confirmación y para la primera comunión. Para la confirmación tiene que el muchacho, el joven, tener cumplido los 12 años o los puede cumplir el mes, en este año. Por ejemplo. De aquí a octubre. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante al cual, antes de iniciar el programa, conversábamos con el Padre Jorge, que es, hemos cogido nuestros símbolos religiosos, el agua bendita, la camándula, el crucifijo, las imágenes, incluso el rosario, que a veces que hacemos un rosario, sí, las oraciones, para volver las cosas a nuestro acomodo. Entonces, a veces, si nosotros no estamos viviendo una vida bien y hacemos un rosario pensando que nos va a cambiar, pues hombre, inicialmente hay que cambiarlo nosotros, tenemos que cambiarlo nosotros, y después pues Dios va a orar, pero de acuerdo a nuestros actos. Pero Padre Jorge, su merced que tiene toda la experiencia del caso. Pues es que yo le sugerí este tema porque el jueves pasado había una lectura
que aparentemente pues es complicada. Y una señora me dijo, pero yo no entiendo por qué si tal cosa sucedió tal cosa. Entonces la lectura es esta. No la leo porque es bastante larga, pero la resumo. Los israelitas, como saben ustedes, tuvieron siempre peleas con los filisteos. Y siempre ganaban los filisteos. Entonces tuvieron una batalla y murieron 3.000 israelitas. Entonces dijeron, pero ¿por qué será que nos pasa eso? ¿Por qué el Señor no nos ayuda? Y entonces dijeron, pues traigamos el arca de la alianza que está en Silo y la ponemos delante de los ejércitos y marchamos detrás de ella y le ganamos a los filisteos. Trajeron el arca. Cuando llegó el arca en la noche, los israelitas lanzaron gritos enormes y los filisteos se asustaron. Dijeron, no, llegó el Dios de los israelitas y ese nos va a matar a todos. Pero hay que hacerle frente de todas maneras. Bueno, se entabló la batalla al día siguiente y murieron 30.000. Uy. ¿30.000 qué? Combatientes. ¿Pero de cuál bando? De los israelitas. De los israelitas. Entonces, pues claro, ellos quedaron... Pues, ¿cómo así? Sirvió. ¿Está aquí o no está nuestro Dios? Y entre los israelitas que murieron estaban 2 hijos del sumo sacerdote Elí. Estos 2 hijos eran muy corruptos en todos los sentidos y se aprovechaban de la liturgia para hacer muchas cosas malas. Entonces, pues los israelitas no entendieron, pero ahí estaba la señal. La señora me decía, pero ¿por qué entonces es que a veces Dios no nos escucha? Dios a veces permite que nos derroten. Porque no entiendo cómo ellos traen con fe el arca de la alianza y la ponen adelante y se mueren 30.000. Y se mueren 30.000. Le digo, ¿y usted de dónde sacó que la trajeron con fe? ¿La trajeron? Como un símbolo. No, como un símbolo no. Fuera símbolo, pues bien. La cruz uno la lleva como símbolo, está Sí. bien. Pero como un talismán, que ahí es donde está la problemática que yo quiero analizar. Es que muchas veces hemos tomado los signos, los que llamamos signos sacramentales, como el agua, el aceite. Yo no conozco más signos todo el agua y el aceite, pero ponen otros mal, que la sal, que, bueno, los cominos y todo lo que les ocurre. Más aparte, la camándula. Cuando me traen una camándula a bendecir, le digo, ¿usted sabe para qué es la camándula? Sí, es que es para ponérmela en el cuello. No, ¿para qué es? Ah, no, pues la camándula es para rezar el Santo Rosario con fe. Entonces, lo mismo que los israelitas trajeron el arca de la alianza para ponerla adelante, pues como era la presencia de Dios, y pues lo era. Entonces, nosotros vivimos como sinvergüenzas y que Dios vaya delante de nosotros a defendernos. O sea, allanándonos el camino. Sí, pero la vida no corresponde a lo que nosotros a lo merecemos. que Dios pide. Uh-huh. O sea, nuestra vida está lejos de hacer la voluntad de Dios. Entonces estamos pidiendo milagros, y estamos convirtiendo el signo de la presencia de Dios en un talismán. Igual que la señora que el hijo es borracho y entonces no habla con él, no lo catequiza, sino que le compra una camándula y se la hace poner en el cuello para que deje de ser sinvergüenza. Eso no tiene ninguna razón de ser. Y no va a pasar. Estamos desprestigiando nuestros signos. Lo mismo el agua. Yo conozco gente que compra botellones de agua y traen. Y digo, ¿para qué? No es para tomar porque estoy tan enferma. Pues que eso no es un talismán. El agua no puede reemplazar la medicina. Bueno, que usted confese, tome la medicina con esa agua, pues es otra ya cosa. Es diferente. Sí, ya es diferente, porque yo me estoy tomando la medicina y estoy pidiéndole a Dios que por medio del signo del agua, él también
me ayude a con su orar. Santo Espíritu. Ujú. Que me ayude con su Santo Espíritu para la sanación, pero es muy distinto. O la camándula. La camándula, ante todo, es para orar, no es para ponerse en el cuello. Pues sí, uno se la puede poner en el cuello. Yo me la pongo en el cuello porque es que si le echo en el bolsillo nunca tengo con qué rezar. Entonces Claro. ahí va segura. De ahí no se pierde. Pues sí, pero entonces yo sí les hago un llamado a eso, porque inclusive la Santa Misa la cogen como un talismán. Es que yo he oído esta frase muchas veces. Padre, es que hoy vine a misa porque es que tengo una necesidad grande. Ayúdeme a pedirle a Dios. Ah, entonces cuando uno tiene necesidad Ya, grande, no usted vengo. no viene a la Eucaristía. Mm. ¿En qué ha convertido la Eucaristía? En un Un talismán. Y ahora sí estoy leyendo la Biblia porque es que tengo una necesidad grande. Un talismán. Ay, Padre, es cierto que uno debe leer todos los días para que le vaya bien el Salmo 98, 96, no, cuál es, no sé cuál. No, lea usted todos los salmos, no para que le vaya bien, sino para alabar, bendecir y adorar a Dios. Claro. Y seguramente suplicarle también. O sea, el problema es coger los signos como talismán. Y muchas veces confundirlos con signos que pertenecen a unas creencias del otro lado. Sí, señor. Sí, porque hay varias cruces. Sí, entonces en eso hay que tener cuidado. ¿Por qué murió toda esa gente? Porque allí había dos representantes de la comunidad malos. Claro. Y ahí yo creo que con el tiempo cayeron en cuenta por qué había sucedido. Y además, como se murieron, tuvo que haberse liberado el pueblo de todo lo que estos hacían. Sí. Tuvo que Sí. purificar un poco. Sí, pero entonces el signo es ese. Los signos son sagrados. O sea, Pero los signos sí nos recuerdan la presencia de Dios entre nosotros, pero no son cuestiones mágicas, que con el hecho de estar el signo ya se realizó. no entra el demonio. Por ejemplo, aquí en mi casa tengo la cruz y no entra el demonio no entra. Pero yo lo entro con mis malos actos. Pero yo lo entro con mis cosas, pues cómo no. Sí, le estoy con abriendo mi la puerta. fidelidad, con mi borrachera, con mi falta de comprensión, con mi falta de responsabilidad. Entonces, por ahí es donde entra el demonio. Y no se tranca con una cruz porque entró conmigo. Claro. Lo traje yo mismo. Entonces, ahí es donde... Yo le abrí la puerta para que entrara. Sí, yo le abrí la puerta. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, Padre Jorge, sí le sirvió harto el retiro. Vino recargado. Sí, estoy aquí bien recargado. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe. A continuación, la lectura y posteriormente la meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy, que es muy similar al que escuchamos hace 8 días. Muy similar. Padre Jorge. El Evangelio está tomado según San Juan, en el capítulo 1, 29-34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero he salido a bautizar con agua para que se manifieste a Israel. Juan dio testimonio diciendo: he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posa sobre él.
Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que es el Hijo de Dios. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Usted me decía que es similar al Evangelio del domingo pasado. Similar, pero no igual. El domingo pasado estaba centrado en dar testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios. Y aquí continúa, porque es la continuación del mismo párrafo. Aquí continúa, pero hay un énfasis en lo que nosotros llamamos la cristología del Hijo. El testimonio de hace 8 días lo dio fue el Padre dio testimonio del Hijo. Sí, señor. Este es mi Hijo muy amado. Y Juan Bautista dio testimonio del Hijo. Sí, señor. Aquí el testimonio lo da nuevamente Juan, pero con una característica diferente. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Qué significa el Cordero? El Cordero ha sido uno de los signos más usados en la liturgia desde el comienzo para simbolizar a Jesús. Porque pues el Cordero trae una trayectoria muy grande de simbología que va hacia el Mesías. Y el Mesías es Jesús. Y en Jesús se cumple todo ese trayecto desde que saca el Señor a Israel de Egipto. Entonces recordemos cómo lo saca. A veces ponemos el énfasis en las 10 plagas, pero no en el Cordero. Porque el Cordero es el que va a ser signo del verdadero Salvador, Sí, que es Jesús. que si no hubieran untado los centinelas de la puerta con sangre del cordero, Sí, los hubiera cogido la última plaga. sí. Sí, las plagas, las 10 plagas, simplemente, o mejor, las 9 plagas, las 10 separadas. Las 9 plagas simbolizan cada una a un dios egipcio. Por ejemplo, yo no recuerdo los nombres porque son complicados. Una diosa que tenía cara de rana. Entonces, La plaga de la la rana. plaga de la rana. O sea, ese que era el patrón, como decimos nosotros. Sí. El De cada parte de Egipto Sí, se lo volvió en carne y hueso. o sea, lo que Dios le está diciendo, mire, sus dioses no sirven para nada. Porque el primero no me acuerdo cuál es, el río Nilo, que se convierte en sangre. Entonces, hay un Dios, que es el Dios que favorece o que sostiene el río Nilo, que es la vida de Egipto. Y entonces El Señor dijo, mire, el Nilo se Sangre. convierte en sangre. Entonces ese Dios no pudo hacer nada. Y así, la diosa que protege de las plagas, de todas las plagas contra los cultivos, le llegó la langosta. los sapos acabaron los sapos. con todo. Y después otro Dios que es el que libra a Egipto de todos los moscos, de todo lo que atenta contra la salud. Entonces, le llegaron los moscos y todo eso y acabaron con otro poco. Otra diosa que favorecía que no llegaran las tormentas con granizo, granizo. Y por último no. Por último ya están todos los dioses. Ninguno sirvió para nada. Ninguno sirvió para nada. Pero
pero el 10º es el del primogénito, ¿sí? Y el primogénito es Dios, el mismo Dios que ellos creían que favorecía a todos los primogénitos siempre. El dios Ra, me parece. Sí. Sí, porque lo sol. llevó cuando le murió el hijo y sí, el se dios, lo llevó el sol. Que se lo recuperara. Y entonces, como el faraón era la reencarnación de ese dios, pues todo se derrumbó, como dice la canción. Bueno, pero me salí del tema. Entonces, ¿en qué vamos? Bueno, llegamos bueno, entonces aquí volvemos al Cordero. Sale Israel y ellos, para salir, ellos reciben la orden de Dios por medio de Moisés, que tienen que hacer una cena con estas características, cordero tal y tal y tal, y que la tienen que comer de pie, de afán, y que no cocinada sino asada, y comerse todo, y lo que no se coman lo tienen que quemar y salir de afán, preparados para caminar, listos con el bordón y con todo listo, todo, y con la comida que van a llevar. Bueno, entonces, y esa noche, como va a pasar la 10ª plaga, entonces tiene que pintar las jambas de las puertas con la sangre del cordero. O sea que la sangre del cordero los liberó a él. Los protegió de él. Los protegió de él. Después viene ya en el desierto la celebración del Yom Kippur, que es la celebración de la penitencial, llamamos hoy día, en el cual se reunía el pueblo, traían 2 corderos, uno blanco y uno oscuro. El blanco lo ofrecían a Dios en sacrificio por sus pecados, y el oscuro, la gente le ponía las manos encima e iban y lo botaban al desierto en signo de que se había llevado los pecados de todo el pueblo. Pobrecito, el pobre No, cordero. fíjense que es la simbología de Jesús. Entonces por eso es que Juan Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Pero este es el Cordero de Dios, no es el suyo. Porque allá eran los corderos de ellos. Sí, claro. Pero este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Pues Jesús, que asume nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado. ¿Para qué? Para cargar nuestros pecados. O sea, en la humanidad de Jesús no hace parte del pecado, pero Él carga externamente así. Mucho amor. Externamente así, sin que lo contamine, el pecado de toda la humanidad. Y lo descarga ¿dónde? En la cruz. Entonces, por eso Cristo se convierte en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, lo tenemos en medio de nosotros, lo mismo, quitando los pecados del mundo, en la Eucaristía. Y mire cuántos años han pasado, cuántas generaciones pasarán, cuántos dioses pasarán, pero Jesús siempre reinará. Y es el Cordero de Dios que está en medio de nosotros, por eso la importancia tan grandísima que tiene para nosotros los cristianos, para todos debía ser, la presencia de Cristo en la Eucaristía. Es que no reconocer la presencia de Cristo en la Eucaristía es no reconocer la encarnación, y antes de la encarnación todo lo que los profetas anunciaron y que se iba a cumplir en Jesús. Claro. O sea, es renunciar al verdadero propósito de la encarnación. De la encarnación. Y de cómo Él no solamente murió en la cruz y ya, sino que sigue estando en medio de nosotros para salvarnos, porque nosotros solos no nos podemos salvar. Si Cristo no se hubiera quedado en medio de nosotros, no nos podíamos salvar. Y como en el texto, el Espíritu Santo viene en ayuda de nosotros. Y si la gente sintió que el Espíritu Santo, yo creo que es más sentir que ver, porque no dice que vio, sino que el Espíritu Santo descendió como una paloma. Ustedes, todos mis oyentes, pueden venir y ver aquí vemos, aquí por la ventana estamos viendo la cantidad de palomas. ¿Cómo desciende la paloma?
con una suavidad increíble. Aterriza, ¿no? Ayer estaba viendo eso, padre. Ayer estaba en la casa tomándome un tinto. Y le aterrizó. Vicente, Pero le aterrizó la paloma. Y aterrizó o la- algo que aterrizó soltó la paloma. No, la paloma. Ah, bueno. ¿Vieron la vuelta así? Esa velocidad tan Sí. tremenda. Pero, Estaba bien y pero cuando muy- llegó aquí, sí, ¡pah! pero muy o sea, suave. una precisión. Sí, entonces lo que quiere decir ahí es que el Espíritu Santo descendió suavemente sobre Jesús y el Espíritu Santo desciende suavemente sobre nosotros. Él no hace alarde, porque el Espíritu Santo es la persona de la Santísima Trinidad del silencio y de la acción en el silencio. Sí, señor. Entonces, con el Cordero que se inmoló en la cruz por nosotros, está el Espíritu Santo, que está suavemente en nosotros y que con sus clamores al Padre ruega por nosotros, como dice el mismo texto del Evangelio, incesantemente. Y la frase que siempre dice, quien come mi carne y bebe mi sangre no morirá. Ahorita la siento. Sí, pero entonces ahí es donde está lo mismo que dijimos en la primera parte. No coger la Eucaristía como un talismán. Si yo me coloco y me salgo, pero si No, hago buenas sí. acciones, ¿qué hago? Sí, No voy a- no como no, yo voy a comulgar para que Dios me ayude a conseguir un trabajo. Entonces lo estamos convirtiendo en talismán, ¿no? La hostia es Cristo, que se posa en mí con el Espíritu Santo y está en mí Y me da fortaleza para lograr lo que y yo me quiero hacer. da fortaleza no solo para lograr, no, porque muchas veces uno no logra lo que quiere, sino para aceptar, Los designios de que es Dios. lo que más nos Eso es lo cuesta. que nos cuesta. Esa es la parte Sí. fundamental que nos cuesta, porque a veces tenemos una proyección, Padre, y queremos decir, es que yo quiero hacer tal cosa, y ya hace uno todo para hacerlo, todo lo que usted Le quiera. cuento, Pero sí. le cuento un secreto por A gritos, a gritos. a gritos, que estoy en esa situación. Pero los designios de Dios, Pero, Dios mío, no, pero tú verás. tú verás. Después se la cuento. Claro que sí, Padre. Que- Su bendición, por favor. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde de todo mal. Amén. Nos encontramos, si Dios lo permite, dentro de 8 días aquí, en Caminos de Fe. Hay noches donde ni el silencio responde y el eco de mi alma se ahoga en la fe. Caminado sin saber si aún me oyes, pero sigo de pie. No te veo, no te siento, pero no te he soltado. No te veo, no te siento, pero no te he soltado. Aunque no te vea, no me iré. Aunque no te escuche, esperaré. Tú eres Dios, aunque mi mundo se quiebre. Mi roca, aunque el mar se me lleve. No hay sombra que apague tu verdad. Me quedo aunque no esté. He orado sin palabras, llorando en lo secreto, gritando en mi espíritu, solo para ti. Y aunque el cielo no me dio respuesta, sé que sigues ahí. No te veo, no te siento, pero no te he soltado. No te veo.
Fe, gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.